Muy buenas tardes a todos los que nos van a visualizar y van a permitir poder llevar la información a cada uno de sus hogares. Quiero saludarlos, mi nombre es Ricardo Salvatierra y en principio quiero agradecer al doctor Henry Luz Fernández, quien va a poder ampliar un poco más sobre el concepto, no solamente de la ontología, sino conceptos referidos a lo que hoy en día se está llevando una especialidad en el Perú y en San Marcos se está desarrollando también la especialidad dentro de lo que vendría a ser rehabilitación oral. Eh, Doctor, quiero agradecerle en principio por permitir poder tener este espacio y nos pueda brindar la información que fruto de sus conocimientos y sus experiencias. Vamos a hablar mucho sobre este tema de lo que es la disfunción temporomandibular y dolor facial. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Ricardo, por este espacio, esta invitación. Realmente todo lo que pueda uno informar a los colegas y a los pacientes, a las personas, para aclarar muchas dudas, de repente que sirva esto para los colegas más jóvenes como un norte, incluso para los pacientes, para poder atender y ayudar más a las personas. Realmente de eso se trata nuestra profesión, ¿no? Una profesión del área de salud que estudiamos justamente para ayudar a las personas, más aún las que normalmente en esta especialidad atendemos pacientes con dolor, que es realmente, yo siempre digo, la odontología nació para atender el dolor de las personas, ¿no? Así que gracias por la iniciativa, de verdad. Estoy muy contento. Hubieron detalles de tiempo, pero ya estamos aquí, por fin. Claro, doctor, muchísimas gracias. Doctor, yo entiendo que el tema es muy amplio. He tratado de acoplar algunas preguntas específicas como para que quienes van a visualizar esta conversación lo puedan entender. Pero como para poder iniciar, doctor, ¿dónde llevó su estudio, sus conocimientos de respecto al área de la disfunción temporomandibular? Nosotros empezamos ya hace muchos años, en el 2005, a estudiar todo lo que es función, ¿no? Y empezamos con la anatología. Luego empezamos a dictar cursos básicamente de oclusión, que era lo clásico. De ahí pasamos a partir del año 2010, 2011 a empezar a ver estudios un poco más afuera del Perú, que más cerca nos queda Brasil. Ahí empezamos a estudiar ya para el año 2015-16 un curso en Brasil sobre oclusión, pero no una oclusión patológica, sino basada más en la masticación, en la función, ¿no? En la función masticatoria. Y de ahí saltamos, yo digo que hay un pasito nada más, es una línea muy delgada entre función y disfunción. Entonces pusimos el pie derecho para acá y entramos al área de disfunción a partir del 2018, 19 más o menos. Sí, no, miento. A partir del 2017 fue nuestro primer contacto con la disfunción en una conferencia que se hizo aquí en el Perú, justamente con mi profesor, con el doctor Sergio Guimaraes. Y de ahí seguimos la línea y terminamos estudiando lo que en Brasil se llama la maestría profesional en el área de disfunción, donde por la carga horaria termina siendo maestro y especialista en disfunción temporomandibular y dolor orofacial. Y lo hicimos en la Universidad San Leopoldo Mandic, Campinas, Sao Paulo, Brasil. De ahí soy egresado y bueno, ya tengo el título de maestro en el área de disfunción. Así Doctor, fue. y si nos amplía un poco el concepto, ¿qué vendría a ser la especialidad, doctor? ¿Qué vendría a ser, bueno, en principio como para que podamos conocer, qué vendría a ser una articulación temporomandibular en esos términos que está implicado a la especialidad? Sí, el área de disfunción, sí es cierto que vemos la articulación, que son las dos que están aquí frente al oído, ¿no? Que son parte de la mandíbula y del hueso temporal, por eso se llama articulación temporomandibular. Sí es cierto que vemos esas articulaciones. Lo que normalmente más se ve son los músculos. O sea, los músculos son los más afectados en la persona. No es tanto la articulación. La articulación es, te diría, menos del 7% de casos. O sea, casi el 80% de personas o de pacientes que vemos y que está en la literatura son prácticamente
problemas musculares. Y son musculares del área de los músculos de la masticación, llámese temporal, macetero, pterigoideo interno, ¿no? Piso de boca, miloioideo, o sea, lo que vendría a ser el quinto par craneal, ¿no? Y un 15%, aproximadamente 13% es ambas, muscular y articular. Entonces, nosotros hemos atendido allí en Brasil y aquí en el Perú, cuando atendemos pacientes, la gran mayoría son musculares. La gran mayoría son problemas musculares, ¿no? Eh, la articulación, gracias a Dios, son pocos los pacientes que tienen problemas articulares, pero sin embargo para ellos también tenemos o existen terapias poco invasivas para de ahí poder tratar de no llegar al área invasiva e invadir esa articulación, ¿no? Entonces la articulación temporomandibular, digamos, es la anatomía de la persona, y disfunción temporomandibular viene a ser la especialidad de la odontología, donde nosotros vamos a hacer diagnóstico y planificar, digamos, tratamientos, ¿no?, que van a ayudar a controlar el problema de la disfunción del paciente. Claro, doctor. Eh, el hecho de poder aperturar la boca o cerrarlo tiene implicancia entonces con el área, ¿no? Debería de ese ciertos parámetros de que tanto la apertura o cierre que podamos tener las personas tiene mucha implicancia con el área de la disfunción temporomandibular. Sí, nosotros preferimos decir que la disfunción no es tanto abrir y cerrar, o sea, sí, sí es cierto, pero digámoslo en términos más sencillos, es lo que las personas hacen con su boca de manera repetida. Entonces, si una persona tiene un hábito, ¿no? Digamos, un hábito de morderse las uñas, por ejemplo, está abriendo y cerrando la boca constantemente para morderse las uñas. Ese hábito genera, en términos un poco más, digamos, didácticos, genera microtraumas. Y esos microtraumas se consideran como factores de riesgo en personas que tienen disfunción, ya sea muscular, articular o de ambas. Entonces, más bien la apertura y el cierre de la boca es parte del examen físico, clínico que nosotros hacemos para determinar si hay algún problema muscular, o sea, todo suma, todos los exámenes que hacemos en la clínica suma, y el examen de apertura y cierre y lateralidad, por ejemplo, también eh, es parte de la evaluación, ¿no? Parte de la evaluación, pero los pacientes cuando sufren estos problemas, normalmente es porque generan microtraumas, o sea, hacen esfuerzos más de lo normal con su boca. Realmente la mayoría son así. Parece mentira, pero no es tanto los dientes o tanto lo que a veces se piensa que los dientes o la falta de guía canina o la falta de la relación molar es que cause un problema de disfunción. Eh, por ejemplo, yo tengo pacientes desdentados totales con disfunción muscular, desdentados totales. Tengo más de 3, 4 pacientes ya en este tiempo. Entonces, un poco es el mito que los dientes están relacionados a los problemas disfuncionales. Entonces, no es así, no es así. Es lo que la persona hace con la boca, o sea, los hábitos que tiene, por ejemplo. Entonces, si es así, doctor, como usted está explicándonos, entonces el hecho de tener desgastes dentales o el hecho de tener dientes perfectamente con su anatomía, en ambos casos me daría implicancia de tener este tipo de padecencia, ¿no? Con el tema de la disfunción u dolor orofacial. Eh, ¿Cuáles se entendería entonces para ese caso? Dolor estamos teniendo, ¿no? Al margen muscular, ¿cierto? El margen muscular. Eh, ¿Cuáles son, vendría a ser, si para que podamos entender, padecencias, en el caso de tener dientes completos, ¿no? Dientes completos, anatómicamente bien, eh, ¿cómo se implicaría esta disfunción? De repente, ¿qué casos, qué personas pueden tener disfunción? O si en caso lo parece, cómo ellos podrían manejar en estos casos, ¿no? Sí.
lo que tú dices es cierto. O sea, estamos entendiendo que la disfunción es muy poco tiene que ver con los dientes. O sea, partimos por ahí. Eso es lo que estamos tratando de explicar y estamos entendiendo. Entonces hay pacientes con dientes desgastados, pacientes con dientes sanos, pacientes con dientes apiñados, pacientes con dientes alineados, pacientes clase 2. O sea, toda la clasificación y toda la idea oclusal que nosotros tenemos, digamos que en la literatura está relacionado con disfunción en menos de 5% de casos. O sea, el gran porcentaje de pacientes, más del 90% de pacientes, no tiene que ver con los dientes, con la posición, con la ubicación, con la falta, con la presencia, con el apiñamiento, con la guía, no, con características oclusales, no tiene que ver con características oclusales. Entonces tú puedes tener un paciente, como tú decías, un paciente con dientes bien alineados y con disfunción, sí. Puedes tener un paciente con dientes desgastados y con disfunción, también. Entonces, puedes tener pacientes con y sin dientes parciales o totales con disfunción, puedes tener. Clase 1, clase 2, clase 3, también. Entonces, ¿de qué depende la disfunción? Realmente depende de dos aspectos principales. Uno, que ya lo mencionamos, qué es lo que el paciente suele hacer con su boca normalmente. Y tenemos desde los hábitos, que el más común, digamos, o el más fácil de detectar es que la persona se muerda las uñas, se muerda los labios, los pellejitos de los dedos, muerda objetos, lapiceros, bolsitas, o sea, hábitos que la gente tiene. Y lo segundo, o lo siguiente, lo otro que sería, son el famoso bruxismo. Bruxismo en vigilia, que hay gente que mantiene los dientes juntos o a veces apretados, y o bruxismo de sueño, que el paciente mantiene los dientes juntos o apretados o los frota cuando está durmiendo. Entonces, adicionalmente a eso, digamos, ese sería el aspecto físico, lo más común y lo más conocidos, y se suma a esto el aspecto emocional. El aspecto emocional. O sea, ¿qué quiere decir? Hay personas que se muerden las uñas y puede que nunca tengan dolor orofacial, puede que nunca se les trabe la articulación. Como hay pacientes que cuando desarrollan la disfunción, lo primero que observamos son esos factores de riesgo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el paciente que desarrolló dolor y el paciente que no desarrolló dolor si los dos se muerden las uñas? Es que el aspecto emocional. Una persona tiene una manera de ver la vida y la otra manera. Entonces, a eso le llamamos resiliencia emocional. Hay personas que absorben la parte emocional y la llevan a, digamos, a cargar esa contracción que tienen por sus hábitos, a cargar más la fuerza, por explicarlo en sencillo. Entonces, existen muchos otros factores más, como la parte genética. Hay pacientes que ya pueden tener un gen, o se está estudiando eso, que predispone a la disfunción, ¿no? Tenemos muchos otros aspectos como la parte de medicaciones, los problemas mentales también. Por ejemplo, un derrame cerebral puede producir que el paciente comience a apretar los dientes y a bruxar. Eso genera un desgaste, unas fracturas de dientes y también puede generar dolor muscular. Por ejemplo, los medicamentos como los antidepresivos, los ansiolíticos, pueden producir o empeorar el bruxismo del paciente y eso generar una disfunción, ya que el bruxismo es un fuerte factor de riesgo para disfunción temporomandibular. No son lo mismo, pero puede haber pacientes bruxómanos sin dolor y puede haber pacientes con disfunción que tengan dolor y que el bruxismo, si lo tienen, está asociado como un fuerte factor de riesgo. O sea, puede haber pacientes bruxómanos sin DTM, puede haber. Puede haber pacientes con DTM que tengan bruxismo, también. Y el bruxismo se convierte en un fuerte factor de riesgo que nosotros debemos controlar para mejorar la condición dolorosa del paciente. Doctor, y en parte eso también me deja mucho la reflexión y eso es algo de lo que he aprendido en usted. Eh,
para que nos vayan a ver, el doctor nos enseña en San Marcos, nos enseña en San Marcos, el docente de San Marcos, y en la cual nos amplía más sobre el tema de los temas del tanto lo que implica la articulación temporomandibular y a las consecuencias de las disfunciones. Y eso es algo en lo cual yo siempre lo escuchaba, siempre trataba de anotar, porque rompo los esquemas de que la odontología no solamente es la visión o el interés de saber solamente conocer la parte dental, ¿no? O sea, implica más campos de estudios y en la cual, por ejemplo, ¿no? Como usted está desarrollando, estamos yendo todo al margen muscular, ¿no? Que prácticamente implica el cubrimiento a nivel del cerebro. Entonces, todo eso estaríamos hablando con el tema de la odontología. Y, doctor, y entonces, si ese es el esquema, doctor, ¿quiénes podrían parecer en estos casos, ¿no? O sea, se entendería y tendríamos eh, por casos que debería implicarse a las personas de tercera edad, porque supongamos de que estas personas eh, tienen desgaste, ¿no? Pero parece ser que no es así, ¿cierto? ¿Quiénes pueden padecer de este tipo de dolores, disfunciones, doctor? Normalmente en la literatura eh, está como estadística que las mujeres padecen más disfunción que los hombres, para empezar, o sea, las tienen de ganar ellas. Y la faja etaria promedio es 36 años aproximadamente. La mayoría de estudios concuerda en esa edad. Entonces ahí se trata de relacionar o tratan de relacionar o han tratado de relacionar sin éxito, que son personas que tienen ya como mujeres, ¿no? En mujeres, que tienen ya un tema hormonal y tampoco está totalmente determinado que sea hormonal. Particularmente yo tengo pacientes desde los 12 años hasta un paciente mayor de 78 que fue hombre. Y la de 12 años fue una niña, una pequeña, una adolescente todavía, ¿no? Pequeña. Pero la gran mayoría de mis pacientes están debajo de los 35 y la mayoría son mujeres. Eso sí es cierto, la mayoría son mujeres. Eh, Como tiene que haber el aspecto emocional, entonces ahí prima más esa parte emocional que la parte hormonal. Y las mujeres son diferentes que los hombres en el aspecto emocional. Somos diferentes no solo físicamente, sino en la parte, como te digo, la parte emocional. Ellas son como que hacen más, pueden hacer más cosas a la vez. Eso ya está estudiado. Los psicólogos, psicoterapeutas hablan mucho de eso. Los hombres somos más de un solo foco, ¿no? De hacer una sola cosa, y si nos ponen otra, nos volaron el cerebro. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con múltiples conexiones, con la parte emocional que ellas desarrollan más preocupadas, no lo sé, o sea, es su característica. Entonces, y otra cosa también, entender que existen en el mundo, todavía se habla de eso, más mujeres que hombres. Y también entender que tenemos más pacientes mujeres en el consultorio que hombres. Entonces, todo eso hace apuntar a que los estudios arrojan que se presenta más disfunción en mujeres que en hombres, ¿no? Más o menos se calcula de 10 personas, unas 7, 6 o 7 u 8 personas son mujeres por cada 3 hombres, ¿no? O sea, es bastante la diferencia. Doctor, y entonces da mucha implicancia con el tema de la salud mental y la importancia de que el profesional odontólogo pueda conocer el tema de la salud mental. Entonces, ¿qué tanto, no? Estamos evidenciando que la salud mental tiene mucho que ver con el tema de estos tipos de padecencia. ¿Qué, qué nos podría brindar, qué información nos podrían brindar de repente por el tema de la salud mental o de repente para las personas quienes están sufriendo, ¿no? El tema de no poder manejar como debe ser sus emociones, sentimientos. ¿Qué consejos se le podría brindar, ¿no? Entonces, para que no tengan una padecencia como esta. Mira, en el área de disfunción, como aprendemos a ayudar a las personas a tratar el dolor, y el dolor no es nada agradable, es totalmente desagradable, limita a la persona, la pone en desuso muchas veces. eh,
y entra en un círculo vicioso, ¿no? La gente se siente en desuso, esa la vuelve un poco depresiva, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con el inicio de la molestia, el inicio del dolor. Las personas, como les empieza a doler el músculo de la mandíbula, el macetero, por ejemplo. Las personas no saben por qué aparece ese dolor, porque no se golpearon, no se cortaron, no recibieron un trauma y empiezan a sentir dolor. Dolor al masticar, dolor al bostezar, dolor al hablar, pero no entienden por qué ocasión, no entienden de dónde sale ese dolor porque no han sufrido un golpe o un trauma. Entonces esa persona empieza a buscar ayuda, pero antes de empezar a buscar ayuda, muchas personas piensan, ¿por qué me dolerá? ¿Será que me está saliendo un tumor? ¿Será que no, por acá pasa una arteria y no está pasando sangre a mi cabeza, a mi cerebro? O sea, las personas comienzan a asustarse porque apareció algo de la nada, aparentemente. Y si esa persona se asusta de esa manera, hay un término que nosotros usamos que se llama catastrofismo. La persona se asusta, comienza a pensar en algo malo, a eso le llamamos magnificación, que está dentro de la persona que catastrofiza, y comienza a asustarse más y comienza a tener más ansiedad, más miedo, y puede ser depresible por esa causa, porque no acudió a la ayuda o porque le afectó muy fuerte, a lo que llamamos resiliencia emocional. Entonces, por el contrario, puede haber personas que empiecen a sentir esa molestia, que son la mayoría, ojo, empiezan a sentir la molestia y empiezan a probar a ver qué les pasa si toman una pastilla, se van al médico, a veces, bueno, lamentablemente a la farmacia y se automedican, toman un relajante muscular, toman un analgésico, pero buscan enfrentar ese problema. No se caen, no se disminuyen. Entonces no le tienen miedo al problema, por el contrario, buscan eh, confrontarlo. Y en esa búsqueda es que acuden al médico, a veces al dentista pensando que es un diente por la zona de la mandíbula. eh, y ahí el dentista, el médico busca atender al paciente, ¿no? Y esos pacientes emocionalmente no están devastados, por decirlo así, pero sí están fastidiados por el dolor. El dolor te complica la emoción. Cuando alguien está con dolor de cabeza, por ejemplo, así toda la mañana, toda la tarde, tú le hablas a esa persona, oye, a tu esposa, por ejemplo, oye, mi amor, ¿qué quieres? Te trata mal, pero tú no la golpeaste, a ella le duele la cabeza, pero su emoción está mala porque está fastidiada, no sabe qué hacer. Entonces, el dolor y la emoción están íntimamente ligados. No a todos los pacientes se les manda al psicólogo. Es muy raro que nosotros enviemos al psicólogo como sugerencia, ¿no? Porque son las personas que están muy cargadas o que ese dolor, nos ha pasado que ese dolor les cambió la vida a la persona, dejó de trabajar. O sea, el dolor le afectó tanto la parte emocional que dice, no, así no puedo trabajar, renuncio. Y se va y se mete a su casa, busca ayuda en diferentes profesionales y a veces no la encuentra porque lamentablemente no todos los profesionales podemos saber de todo y termina yendo al otorrino porque como está cerca al oído, el dolor, termina yendo al médico de cualquier especialidad, general, cabeza y cuello, no sé, va al odontólogo y a veces al neurólogo también hemos visto que han ido y no les dan solución por cualquier motivo, por alguna cosa que no se encontró, y el paciente termina como devastándose. Y a veces cuando lo hemos visto nosotros, no lo podemos ayudar mucho si es que ese paciente no acude al psicólogo o a veces al psiquiatra, porque ya su vida cambió por el dolor. Si lo hubiéramos visto quizás al principio o los profesionales a los que acudió hubieran podido manejar ese dolor, la emoción sería diferente, ¿me entiendes? Porque la emoción está relacionada al dolor y es bidireccional. Si a ti te duele algo, como el ejemplo de la esposa, te manda a rodar, como decimos, porque está fastidiada. Pero si por el contrario, tú estás, no sé, estás caminando por la calle y ves un billete de $100 ahí, pero lo miras y vas y lo agarras. Y cuando lo agarras y te lo guardas en el bolsillo, te caes de cara y te golpeas acá el mentón y te raspas. Yo te aseguro que te vas sin dolor. Porque la emoción de encontrarte dinero, esto no me duele nada, me encontré platita. O sea, la emoción está mejor. Entonces la emoción modula el dolor. Y el dolor
complica la emoción de la gente. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que aprendemos nosotros y hemos aprendido, y por eso hemos aprendido a lidiar con las personas, a lidiar entre comillas. Los dentistas que van a ver esto, pues se acordarán en algún momento de los pacientes que preguntan y que no sé qué, y como decimos, se ponen un poco insistentes, ¿no? Apasionados, doctor, y esto, doctor, y uno pierde a veces la paciencia. En disfunción, cuando aprendemos disfunción, como aprendemos a manejar el dolor de los pacientes, aprendemos a escuchar, nos hace quizás más pacientes, más tranquilos con los pacientes, ¿no? Y esa es una característica. El doctor Sergio Guimaraes, que fue mi profesor allá en Brasil, él decía que aprender disfunción te enseña a ser mejor dentista de la especialidad o del área que tú estés, porque cualquiera puede estudiar disfunción de cualquier especialidad. Entonces te enseña a ser mejor dentista de lo que tú eres, de tu especialidad. O sea, no es que te da otra especialidad, sino que aprendes a manejar el dolor del paciente y lo comprendes más, ¿no? Entonces, para mí es totalmente cierto, totalmente cierto. Aprendes a tener mayor empatía con las personas, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Entonces, en base a lo que usted está comentando, se me vienen dos preguntas, entonces, ¿no? En principio, el odontólogo no trabaja solo, ¿no? El odontólogo debe tener un equipo multidisciplinario. La importancia de poder incorporarse ¿no? a un equipo para poder trabajar y enfrentar ese tipo de casos que puedan tener los pacientes. Y una segunda pregunta, doctor, para los que van a visualizar y de repente le estamos dando la información para lo que les parece, ¿tienen tratamiento este tipo de personas? ¿Tienen solución en estos casos? ¿Cómo es el tema del manejo, ¿no? Del manejo en el tratamiento, doctor? Sí, las dos preguntas están relacionadas, efectivamente, porque parte del manejo es justamente buscar la ayuda de otros profesionales. Disfunción temporomandibular es la especialidad de la odontología. O sea, partimos por ahí. Entonces, el odontólogo es el llamado a hacer más que diagnóstico, la detección. ¿Por qué no sería diagnóstico? Porque normalmente damos diagnóstico a una enfermedad. O sea, si yo tengo una amigdalitis, es porque tengo una causa que sería una bacteria, bueno, una colonia de bacterias. Entonces tengo una enfermedad porque tengo una causa, una etiología. Disfunción, al igual que bruxismo, por ejemplo, no es una enfermedad, se considera una condición, una condición. Entonces, como tal, más que tratamiento, porque tratamiento busca la cura de la enfermedad, sería un control del problema. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, dentro de la búsqueda del control, lo que nosotros mandamos a hacer, por ejemplo, no son tratamientos, son terapias. Y la primera terapia que hacemos en el consultorio se llama terapia del habla. Como los pacientes, yendo al ejemplo pasado, el paciente que sentía que le dolía y que se le iba a caer la mandíbula o que tenía un tumor, la terapia del habla es decirle, mira, ¿sabes qué? Tú acá no tienes ningún tumor, tú lo que tienes es un cansancio muscular, por ejemplo, que es lo más clásico, por ese microtrauma que genera que te muerdes las uñas. Entonces tienes fatiga muscular. Entonces empieza uno a hablarle en palabras simples eh, y comienza el paciente a entender que su problema no es tan grave. Entonces su emoción va mejorando también. Porque si esto no es grave, entonces, ay, qué bien, qué bien, qué bien, que no es que se me va a caer la mandíbula por pedazos, o no es que tengo un tumor, no es que me está pasando, no me va a pasar sangre al cerebro. Ah, es algo más simple. Qué bueno, porque nadie me había dicho, o ya había visitado a alguien más, o se lo había imaginado, que es lo más seguro. Entonces ya empieza una primera terapia que le llamamos terapia del habla, donde al paciente le explicamos que su tratamiento, sobre su problema, en palabras sencillas, y lo que nosotros podemos empezar a ayudar a hacer. La siguiente terapia, que estas son las más importantes, que se le da prácticamente a todos los pacientes, es la terapia de autocuidados. O sea, si un paciente tiene dolor muscular, momentito, haz dieta blanda, no abras tan grande la boca, no hagas bocados tan grandes, ¿no? Para bostezar puedes ponerte la mano aquí en el mentón, como para no abrir tanto o sea, darle paz a sus músculos, darle reposo, darle tranquilidad, relajación, pero no con pastillas, sino con
con terapias de comportamiento, terapias de autocuidado, que el paciente empiece a tener autocontrol sobre sus movimientos. Puede ser que el paciente tenga apertura muy amplia, arriba de 50 milímetros. Lo mismo, terapia aquí de autocuidados para que no abra tanto la boca, ¿no? Que no coma hamburguesas tan altas, ¿no? Doble parrillera, doble chorizo, doble queso, doble de todo le pone porque puede comer, pero eso le hace daño a la musculatura, a la articulación, porque está estirando demasiado. Entonces, las terapias son personalizadas, de acuerdo a cada paciente, a los factores de riesgo que encontremos, ¿no? Después, muchos pacientes tienen lo que nosotros llamamos sueño fragmentado. O sea, se levantan en la noche a orinar porque tienen una mascota que los despierta. Entonces, damos una terapia que se llama terapia de higiene del sueño. Antes que el paciente acuda a automedicarse muchas veces o al médico que les dé alguna pastilla para dormir, preferimos hacer una terapia de higiene del sueño para buscar que el paciente duerma solo, sin pastillas, y que duerma mejor, que profundice su sueño. Sobre todo el paciente que tenga un probable bruxismo de sueño, ya que el bruxismo de sueño se lleva a cabo digamos, en un sueño superficial. Entonces hay que profundizar su sueño para que evitemos un poco el bruxismo de sueño. Y hay pacientes, por ejemplo, que tienen lo que llamamos privación voluntaria de sueño. ¿Qué es eso? Cuando les hacemos el examen clínico y las preguntas, dicen, yo me acuesto a las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora se levanta? Me levanto a las 8. ¿Y qué hace acostada a las 2 de la mañana? Me pongo a ver películas, Netflix, estoy con el TikTok. Entonces el paciente, él o ella ha decidido ver televisión, ¿no? Por eso se llama privación voluntaria. Porque otra cosa es que un paciente tenga, no sé, derrame cerebral y ese paciente sí no puede dormir en la noche o duerme a veces en el día porque su cerebro está mal. Está enfermo su cerebro, ¿no? Digamos. Pero cuando yo decido ver televisión todas las noches, mi serie, mi película, eso es privación voluntaria de sueño y eso hay que corregir con una terapia de higiene del sueño. Y también damos terapia de comportamiento. Por ejemplo, personas que se muerden las uñas, que no se muerdan las uñas, que muerden objetos, que no los muerdan. O sea, terapias que empiecen a cambiar sus hábitos. Gente que tiene bruxismo en vigilia, ayudarle a que no esté apretando, tocando los dientes, que no mastique chicle, ¿no? Entonces, terapia de comportamiento, intentar cambiar un hábito por otro, de acuerdo al hábito que podemos encontrar o que hemos encontrado en el paciente. Y finalmente damos fisioterapia para casa. Hacemos fisioterapia para casa. Entonces le damos al paciente un programa personalizado también, de masajes, de compresas calientes o de compresas de hielo. Y si es necesario, enviamos al paciente que vaya a un fisioterapeuta, que es un fisioterapeuta de confianza, digamos, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen seguro y nosotros no tenemos seguro, a nosotros nos tienen que pagar. Entonces, un poco para que ahorren, los enviamos al fisioterapeuta. Muy rara vez mandamos al psicólogo, como te dije, pero sí es parte del equipo que está en nuestra mente. Y el cirujano maxilofacial. Cirujano maxilofacial, si tenemos que hacer alguna intervención articular, ¿no? Tiene que ser parte del equipo también. Muchas veces también el otorrino, si es que encontramos que el paciente tiene pérdida auditiva o zumbido, él tiene que descartar, el otorrino debe descartar un problema físico, y si no es un problema físico y el paciente trae zumbido, entonces es un zumbido somatosensorial que nosotros podríamos ayudar. Y también el neurólogo, si el paciente tiene algún problema de migraña que nosotros detectamos que no es una cefalea atribuida a DTM, que sería nuestro diagnóstico, también podemos derivar al neurólogo, ¿no? Y así, a varias especialidades que nosotros podemos acudir para mejorar la condición del paciente. Entonces, doctor, el consejo que le podría brindar en este caso para quienes nos van a escuchar es no automedicarse. No debería estar yendo a comprar una pastilla y tratar de solucionar. ¿Qué recomendación le podríamos dar entonces a las personas que van a padecer? ¿Dónde deberían acudir en primera instancia para poder buscar una solución al problema que están padeciendo?
Claro. Sí, primero no automedicarse en ninguna circunstancia, no solamente del área maxilofacial, orofacial, sino en general en el cuerpo, ¿no? Nadie debería automedicarse. Si las personas empiezan a sentir que se les traba la mandíbula, que tienen dolor en el área de la cara, delante del oído, en la cabeza, en la frente, en el fondo de los ojos, en el piso de la boca, en la zona de la nuca, ¿no? Hasta en los hombros, o se le hormiguean las manos, tiene alguno de esos síntomas, le suena la articulación también, o la tiene trabada, no sé si lo dije, deberían de acudir a un dentista. Deberían de acudir a un dentista con conocimientos de disfunción temporomandibular. Lamentablemente, como conversábamos, en el Perú no existe la especialidad, lamentablemente. Existen algunas instituciones como San Marcos, como la Universidad San Juan Bautista, donde yo también estoy ahí, y algunos colegas que estamos preparando en los diferentes diplomados y cursos que los pacientes podrían acudir, pero todavía somos muy poquitos, lamentablemente. Todos los dentistas en todas las especialidades que hay en el Perú les enseñan algo de disfunción y en algo ayudan, pero a veces en muchos pacientes es muy poca lo que ellos pueden hacer, lamentablemente. Entonces, intentar acudir, buscar siempre un odontólogo con conocimientos en disfunción temporomandibular. No sugiero médico de cabeza y cuello, porque el médico de cabeza y cuello, sí es cierto que también podría ayudar, ellos, la mayoría lo derivan al dentista ya, la mayoría derivan al dentista, entonces tienen esa idea, excepto que el paciente traiga un problema articular. Cuando el paciente trae un problema articular, ellos sí buscan operar y a veces la operación para nosotros es lo último que buscamos, ¿no? Buscamos hacer terapias menos invasivas y muchas veces, o la gran mayoría de veces, bastante certeras. Nosotros hemos sacado ya como a 3 pacientes de las operaciones de articulación, incluso vía articular. Vía articular, una paciente joven de 26 años, la hemos alejado totalmente de la cirugía. Entonces tenemos esa tranquilidad y esa felicidad de que podemos ayudar a la gente con tratamientos cada vez menos invasivos, ¿no? Claro. Doctor, muchas veces en las consultas se me han presentado los casos de pacientes en los cuales venían haciendo la referencia de que cada vez que se levantaba, ¿no? Se acostaba, dormía y cada vez que se levantaba siempre mantenía el dolor a nivel muscular. Estaríamos, ¿no?, tratando de tener un percance que podía estar padeciendo una pequeña disfunción, no solamente relacionada con el diente, ¿no? Como veníamos diciendo, podríamos tener múltiples factores en la cual podría estar repercutiendo en esa zona, ¿cierto, doctor? Sí, cuando las personas se levantan con dolor, la cosa parece hasta muy sencilla. O sea, se acostaron quizás con poca molestia, no sé, y se levantan con dolor. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué pasó en la noche? O sea, durante esas 6, 7, 8 horas que durmió, algo pasó. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Algo simple, el paciente duerme con la mano en la cara, o sea, así, o el paciente aprieta los dientes. Entonces, eso hay que preguntar. Entonces, ahí preguntamos características de su sueño. ¿A qué hora duerme? ¿Con quién duerme? Si tiene acompañante de habitación o acompañante de cama. Si tiene mascotas. Si se levanta en la noche para orinar. Si se despierta. Si consume alimentos, alcohol, tabaco, café, leche, dulces, chocolates antes de dormir, y eso genera estímulos que no dejan dormir, no dejan profundizar en el sueño. Entonces, ese paciente puede estar desarrollando un dolor que nosotros llamamos cefalea, ¿no? Un dolor de cabeza atribuida a bruxismo de sueño. Entonces, a ese paciente hay que hacerle, como hablábamos hace un ratito, una terapia de higiene del sueño para buscar profundizar su sueño. Y si detectamos que tiene un bruxismo de sueño y tiene algunas cicatrices que decimos nosotros que son desgastes dentarios que no van de acuerdo a su edad, podemos usar una férula, por ejemplo, una placa estabilizadora o una férula estabilizadora, conjuntamente con la terapia de higiene del sueño.
y quitarle algunos estímulos, ¿no? Pero hay que detectarlos, hay que preguntarle al paciente. Y posiblemente la férula es para proteger dientes, no es tratamiento, pero ayuda a proteger dientes. Y nos queda eso, proteger dientes, tratar de controlar ese bruxismo de sueño y ese comportamiento de dormir. Y ya con eso, hacer citas cada semana o cada semana y cada 3 semanas para control de la férula estabilizadora y del paciente, a ver cómo mejora su dolor. Eso es lo que se haría realmente. Claro. Doctor, para que puedan ampliar un poco más, la especialidad de disfunción y temporomandibular y dolor orofacial eh, se llevan los conocimientos dentro de la especialidad en el Perú en rehabilitación oral, ¿no? Pero como la odontología en el Perú sigue evolucionando, sigue ampliándose, seguramente que la especialidad como debe ser se puede independizar, ¿no? Porque el campo es muy amplio, como estamos, usted nos está brindando la información en base a la experiencia que está teniendo, ¿no? Con múltiples casos. Yo quiero que de repente en un momento sea así, ¿no? Que se pueda, se salga en el Perú una especialidad propiamente, simplemente en esa zona, ¿no? En esa zona de lo que estamos hablando de la zona articular temporomandibular. Doctor, que quería agradecerle que muchísimo. De repente nos puede brindar algunos consejos más, no solamente a los pacientes, sino al, al grupo de odontólogos en la cual están buscando y querer conocer y saber de estos conocimientos y cómo es el manejo. Que de repente alguna recomendación nos podrían brindar. Sí, yo sugiero a todos los colegas, por ejemplo, que conozco y que estamos en los cursos, en los diplomados, que tenemos una ficha de triaje, que nosotros tenemos lo que es el CDDTM, Criterios de Diagnóstico de Disfunción Temporomandibular. Es un artículo, creo que son 17, 18 hojas, no me acuerdo, que tiene una de sus hojas, tiene una ficha de triaje. Entonces, yo les sugiero a los dentistas imprimir esa ficha de triaje y a todos los pacientes que llegan al consultorio por cualquier atención dental, ojo, de cualquier especialidad de odontología, entregar esa ficha de triaje al paciente con un lapicerito en la recepción. Mientras está esperando entrar a su consulta, ahí la asistente le deja, o la recepcionista le deja el lapicerito con la ficha de triaje. Y es lo primero que nosotros debemos recibir para saber ante qué paciente nos estamos enfrentando. Si el paciente marca que le duele la mandíbula al bostezar o al masticar, si el paciente marca que le suena la articulación cuando está comiendo, entonces ese paciente, tener cuidado, no es para atención odontológica primero, seguramente es para atención en disfunción temporomandibular. Hay que averiguar más, hay que indagar más. Lo otro es hacer cursos, a partir de ahí, hacer cursos de actualización en disfunción temporomandibular. Se calcula que casi 4 o 5 personas que atendemos en un consultorio privado, o sea, en la clínica privada, tienen disfunción. Es bastante. Es de 4 o 5 de cada 10 personas. Es casi la mitad de nuestra atención tienen pacientes algún signo de disfunción. Es más, la disfunción dentro de la estadística o las características de la disfunción está que aparece en la consulta dental. O sea, dice, aparece inicio. ¿Cómo aparece? Aparece de manera variable, de manera espontánea y en la consulta dental. O sea, está marcado ya eso en la literatura. ¿Y por qué aparece? Porque el dentista no previno eso, porque no sabe, lamentablemente. Y nos dedicamos, no quiero herir a nadie, pero nos dedicamos mucho a los dientes. Yo también hago odontología, hago resinas, creo que también busco hacer más odontología, pero nos olvidamos que esos dientes traen a una persona, o la persona viene con sus dientes y nos olvidamos de la persona en sí, y completa, ¿no? Y nuestra área de actuación en disfunción temporomandibular y dolor orofacial es de la C7 para arriba. O sea, no es más solamente la musculatura de aquí, es masticatoria, es de la C7 para arriba. Si el paciente trae, se calcula que casi de 10 personas con disfunción, 8 por lo menos tienen problemas cervicales. Entonces tienes que estar buscando un fisioterapeuta y tienes que saber leer una radiografía lateral, por ejemplo, una tomografía de cuello,
pues tienes que saber leer. Y mientras casos más complejos tienes que tener más conocimiento. Después, por lo menos la hoja de triaje te ayudaría a saber ante qué paciente te estás enfrentando, ante qué paciente vas a atender. Y buscar conocimiento, ¿no? Hay cursos, nosotros damos cursos en el Perú, pero hay cursos también en Brasil, que nos queda más cerca, hay cursos en Chile también, para enterarse más sobre disfunción y poder ayudar a más personas. Realmente somos muy poquitos en el Perú que tenemos algo de conocimiento en disfunción y hay una gran cantidad, miles de pacientes que necesitan esa atención. Y a las personas, como consejo es que no hagan movimientos vacíos con la boca, o sea, que eviten los hábitos de masticar chicle, morder objetos, morderse los labios, las uñas, bolsitas, lapiceros. Hay gente que juega hasta con su barba, ¿no? O sea, mueve la boca para jalarse los pelitos de la barba. O sea, hay gente que agarra su cabello, las mujeres no agarran su cabello y se chupan su cabello, están con la boca así inclinada. Hay gente que se saca conejos de la mandíbula, no truena la mandíbula como tronarse los dedos. O sea, esos son factores de riesgo, por ejemplo. Claro. La postura del celular con la cabeza muy abajo, ¿no? O sea, eso trae dolores cervicales. Entonces, intentar tener posturas correctas. Ese sería el consejo, el mejor consejo para las personas, ¿no? Y evitar los hábitos nocivos. Claro, doctor. Doctor, de repente nos podía ampliar sobre el tema de la ficha porque sí me causó bastante interés. Las fichas que se estaría manejando en este caso de la especialidad sería como no solamente la historia clínica, ¿no? Entonces habría que tener una ficha adicional que respecta solamente sobre el área, ¿no? ¿Qué pautas manejen la ficha para quienes se les está interesando? Poder aprender sobre el manejo de esta ficha que es muy importante para poder descubrir, diagnosticar, y en este caso poder plantear, ¿no? Un plan de tratamiento al paciente. Sí, nosotros realmente usamos 4 fichas. La ficha de triaje, que antes de ver al paciente le entregamos a la asistenta, o al asistente, perdón, o la recepcionista, le entrega al paciente con un lapicero en la recepción. Ahí sentadito, el paciente marca su ficha. De ahí esa ficha pasa hacia nosotros junto con nuestra historia clínica de consultorio, la que siempre usamos, donde pedimos los datos, antecedentes personales, antecedentes familiares, motivo de consulta y todo eso, todo normal. Lo que no llenamos, parece curioso, es el odontograma. Cuando el paciente viene derivado por disfunción, lo que, como dijimos, es menos del 5% de casos, no vemos dientes. Evitamos ver dientes, los vemos al final. Entonces no llenamos odontograma, llenamos datos generales. Ahí tenemos una segunda ficha que básicamente es motivo de consulta. O sea, el paciente dice, vengo porque me duele la mandíbula, me duele acá, ¿no? Y buscamos características de esa molestia del paciente. Desde cuándo le duele, cómo es el tipo de dolor, en una escala del dolor del 0 al 10, cuánto le duele en la mañana, en la tarde, en la noche, lo que habíamos hablado hace un ratito. Si dice me duele en la mañana, lo más probable que sea al despertar, lo más probable que tenga que ver con bruxismo de sueño. No, doctor, me duele en la tarde, ya para la noche empieza. Posiblemente sea bruxismo en vigilia. O sea, cada pregunta, cada característica de ese dolor del paciente nos va dando un posible diagnóstico en nuestra cabeza, con factores de riesgo, ¿no? Después, factores acompañantes, dolor de nuca, dolor de ojos, hormigueo de manos, ya tienes que ver con un poco la postura, ¿no? Ya tiene que ver con postura de cuello, de cervicales. ¿Qué más pregunta? Ah, la posición de cómo duerme, a qué hora duerme, para ver si tiene el sueño fragmentado o si tiene alguna privación voluntaria de sueño. O sea, todo lo que hemos conversado es para preguntar. Todo se pregunta, si tiene mascota, duerme con la mascota. Si viene por un problema articular, por dolor articular, te señala la articulación, preguntamos si tiene dolor en alguna otra articulación de su cuerpo, porque esta articulación puede estar dentro de un problema sistémico que es la artritis. O sea, ya no sería un problema de artralgia pura, sino de artritis porque tiene dolor en la rodilla, tiene dolor en la muñeca. Ok, ahí acudimos al médico. Vaya al médico, al reumatólogo para que le vea, le haga exámenes de artritis. Entonces ahí nos asociamos con el médico. Pedimos descartar artritis. Entonces, cada pregunta, más o menos esas son las preguntas generales.
nos ayuda a tener una idea de diagnóstico. Y después tenemos otra tercera ficha, que es la ficha propia del examen clínico del DC. Cómo abre y cierra la boca, cómo hace la lateralidad, cuánto mide. Empezamos a hacer palpación muscular con 1,5 kilos en maceteros, con 2 kilos de fuerza en temporales. Hay que calibrarnos o comprar un instrumento que es muy barato, que se llama algómetro o dolorímetro, que nos permite presionar con la cantidad exacta. Hacemos palpación de ruidos, palpación articular con 0,5 kilo en la articulación, 0,5 kilo de presión. Hacemos palpación del piso de boca, palpación cervical. Y con eso, sumado a las características que el paciente nos dijo, hacemos un match de información y sacamos un diagnóstico. Un diagnóstico. Y en función de ese diagnóstico y de los factores de riesgo, que duerme mal, que se muerde las uñas, esos ejemplos que dimos, damos las terapias que también mencionamos. Y la cuarta ficha es la ficha de evolución. A la semana, a los 10 días, ¿cómo le fue? ¿Cómo le va? ¿Mejoró o no mejoró lo que le dimos? ¿Hizo lo que le dijimos o no hizo? Y empezamos a hacer otras terapias. Reforzamos la que le dimos, si están funcionando, y hacemos otras terapias más. Incluso hacemos terapia física en el consultorio a través de terapia manual ortopédica, a través de punción seca, con aguja de acupuntura, vamos soltando nudos dolorosos, los que vayan quedando, que son los más dolorosos. Tenemos láser infrarrojo, tenemos TENS, que es el electro corriente a los músculos para mejorar su condición de vascularización. Y así, tenemos diferentes terapias y la última es las férulas, en el caso muscular. Las férulas estabilizadoras son las últimas que usamos. Si el paciente, si tiene artralgia de inicio, sí buscamos hacerle una férula estabilizadora, ¿no? Eso sí, o sea, de acuerdo al diagnóstico es que usamos las diferentes terapias en los pacientes. Claro, doctor. Doctor, de repente nos quiera brindarnos cómo lo podemos conocer, como para que lo puedan ir conociendo. El doctor, repito, es el doctor en ese área de la especialidad. Él enseña en San Marcos, que también está enseñando en San Juan Bautista, ¿no, doctor? Y va a estar abriendo cursos, doctor, para los odontólogos, para el público que lo quieran conocer, donde podamos de repente ubicarles, como para que cuando tenemos un paciente sobre este caso, ¿no? Podamos manejarlo. Bueno, estoy en las redes sociales, básicamente en Facebook, Instagram, como mi nombre, Henry Fernández Lozano en Facebook, tal cual está. Y en Instagram estoy como doctor-Henry-Fernández. Nosotros abrimos cursos de diplomado, tenemos diplomados certificados por Brasil para los diferentes odontólogos o fisioterapeutas inclusive que quieran estudiar. Es un diplomado que dura 6 meses, es un fin de semana al mes. Está certificado por una universidad brasilera, mientras todavía no se cree, lamentablemente, la especialidad en disfunción, que ojalá sea pronto, ¿no? Esperemos que se pueda crear y más personas más odontólogos puedan estudiar y poder ayudar a más personas. A nosotros nos llegan pacientes de diferentes médicos, odontólogos que también buscan derivar a los pacientes y de verdad son bastantes. Yo puedo tener hasta 7 pacientes nuevos en una semana, o sea, prácticamente un paciente disfuncionado por día, prácticamente atiendo. Hoy mismo atendí a un paciente en la mañana. Entonces, vienen muchos pacientes derivados y a veces cuando los derivan, cosa curiosa, yo veo al paciente, desarrollamos las fichas porque no hay otra cosa que hacer que desarrollar las fichas, o sea, uno ahí estudiando se calibra, hace las fichas y todito sale suave. En la mayoría de casos es una columna vertebral, todito sale. Y a veces uno lo mira al paciente y dice, pero tiene esto, tiene mialgia y es por esto. El odontólogo pudo haberlo manejado. O sea, yo lo veo más simple, pero quizás también un poco la experiencia, pero digo, el odontólogo pudo haber visto esto, ¿no? O sea, él lo pudo haber manejado y no derivarlo. Pero bueno, mientras uno derive también es bueno porque no hace tratamientos innecesarios a los pacientes que pueden perjudicar, ¿no? la salud o el dolor del paciente. Entonces, como te digo, nosotros dictamos diplomados actualmente
Y bueno, en las redes sociales lo publicamos casi todos los días, siempre hay información. Y si alguno desea alguna información adicional, puede escribirme un mensaje y yo gustosamente le respondo. No hay ningún problema, estoy para compartir información en lo que desee. Muchas gracias, doctor. Gracias por brindarnos todo este espacio. La información ha sido muy enriquecedora. Le agradezco, doctor, y como siempre, siempre le saludo, le trato de contactarme con las personas y justamente el motivo de hacer esta conversación para llevarle más información a las personas, ¿no? Las personas que están padeciendo, puedan conocer y realmente puedan cuidar la salud bucal, porque la salud bucal no es un órgano más que se tiene que cuidarse, tiene que darle el debido tiempo de todo lo que referencia al tema, no solamente de dientes, ¿no? Estamos hablando de muchos aspectos más. Estamos hablando de músculos, estamos hablando de labios, estamos hablando de la lengua, el paladar, las articulaciones. Y hoy día usted nos ha brindado toda esa información. Muchas gracias, doctor, y le agradezco gentilmente. Gracias a ti, Ricardo, otra vez, de verdad la invitación y de verdad esta iniciativa es muy buena y ojalá la sigas haciendo, sigue para adelante. Compartir información es muy valiosa no solamente para los odontólogos, sino para las personas que necesitan ayuda, porque a veces no saben a dónde acudir, no tienen, como yo digo, no tienen un norte a dónde, ¿no? dónde ir, y a veces viendo estos pequeños espacios que recién empiezan, por ahí sería muy valioso que alguien le pueda ayudar y ese sería el justo precio de esta inversión de tiempo que estás haciendo y de verdad yo estoy muy agradecido y muy grata la conversación contigo y de verdad muy agradecido también por la invitación.